Bienvenidos a nuestra inmersión en Una historia de España, de Arturo Pérez Reverte. ¿Oh, sí? ¿Listos para un viaje a través de la historia española que les hará reír, reflexionar y quizás incluso enojarse un poco? Un poco de todo. Es que Pérez Reverte no nos presenta un simple libro de historia, No. sino más bien una colección de crónicas que originalmente escribió para un periódico. Ajá, Y eso se nota en su estilo, ¿no? totalmente. No es la típica narrativa histórica seca y objetiva. No para nada. Los críticos usan palabras como ameno, irónico y subjetivo Interesante. para describir su estilo. ¿Qué te parece? Ameno significa agradable, ¿no? Fácil de leer. Ajá. Irónico, bueno, ya sabemos lo que significa. Claro. Y subjetivo implica que es la visión personal de Pérez Reverte sobre la historia. Es su perspectiva. Exactamente. Y eso es lo que lo hace tan interesante, ¿no? Sin duda. Lo que me intriga es que un crítico compara el estilo de Pérez Reverte con el de Mariano José de Lara, un escritor español del siglo XIX, famoso por su crítica social y su humor mordaz. ¿Qué elementos específicos de Lara ves reflejados en la obra de Pérez Reverte? Bueno, yo creo que ambos comparten ese ingenio, esa capacidad de diseccionar la realidad española con una mezcla de humor y crítica social. Sí. Lara usaba la sátira para retratar los vicios de la sociedad de su época. Ajá. Y Pérez Reverte parece hacer lo mismo con la historia de España. Claro. No se limita a narrar los hechos, sino que los analiza, los cuestiona y a veces incluso se burla de ellos. O sea, que no es una historia neutral. Para nada. Es una historia con una postura. Exactamente. Y eso nos lleva a un punto importante, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto una historia subjetiva puede considerarse historia con mayúscula? Esa es la gran pregunta. Claro. Y es algo que los críticos debaten. Algunos argumentan que la subjetividad de Pérez Reverte le resta rigor histórico. Otros, en cambio, destacan que su enfoque personal hace que la historia sea más accesible y atractiva para el lector común. O sea que hay dos bandos. Sí se podría Y decir. cada uno con sus argumentos. Claro. Es interesante porque aunque muchos críticos señalan su visión crítica, Sí. también destacan cómo Pérez Reverte celebra las victorias y logros de España. O sea, no se limita a señalar lo negativo. No es un discurso simplista de España mala. Claro. Se puede percibir un amor genuino por su país, incluso cuando señala sus defectos. Y lo hace con un sentido del humor bastante particular. Ahí está la magia. Exacto. Porque los críticos coinciden en que su capacidad narrativa es excepcional. Totalmente. Teje historias cautivadoras, incluso cuando habla de eventos complejos. Es un maestro del relato. Un crítico describe el libro como un festín pantagruélico, una explosión de néctar y ambrosía. ¡Wow! ¡Qué metáfora! Es una metáfora muy gráfica. Desde luego. Imagino que hace referencia a los banquetes legendarios que se describen en las novelas de Rabelais. Seguramente. Y hablando de abundancia, Ya. el libro abarca un periodo vastísimo, ¿verdad? Si abarca desde la época prerromana, Hasta el final del franquismo y la transición a la democracia. un recorrido amplísimo por la historia de España. Completísimo. Eso podría intimidar a algunos lectores. Sí. Pero los críticos insisten en que el libro es accesible y entretenido, incluso para quienes no tienen un conocimiento profundo de la historia española. Eso es importante. Claro, porque si Sí. no sería solo para expertos, Exactamente. y eso lo haría menos atractivo para un público más amplio. El lenguaje coloquial y el humor de Pérez Reverte lo hacen accesible a un público amplio. Sin sacrificar el rigor histórico. Por supuesto que no. Y a pesar de esa accesibilidad, no rehúye la polémica. No para nada. Un crítico incluso sugiere que algunas de sus opiniones podrían considerarse controvertidas en el clima político actual. Es inevitable cuando se abordan temas tan sensibles como la monarquía, la iglesia o el papel del ejército en la historia de España. Claro, porque son temas que todavía generan debate. Sin duda. Hablando de temas sensibles, ¿cómo se posiciona Pérez Reverte ante la figura del rey Fernando VII? Fernando VII. Algunos críticos mencionan que no se anda con rodeos a la hora de criticarlo. Digamos que Pérez Reverte no escatima en calificativos poco halagadores para Fernando VII. Ya veo. Lo describe como un rey inepto autoritario más preocupado por su propio poder que por el bienestar de su pueblo. O sea que no lo pinta con buena cara. No, precisamente. Sería correcto decir que Pérez Reverte simplemente se hace eco de la visión histórica generalizada sobre Fernando VI Bueno, o aporta algo nuevo a la discusión. yo creo que no se limita a repetir lo que ya se ha dicho.
Recuerda que este libro está basado en artículos que Pérez Reverte escribió para un periódico. Ajá. Su tono es directo, mordaz, a veces incluso sarcástico. Entiendo. No es el típico lenguaje académico que encontraríamos en un libro de historia. Entonces no solo infórmala, No. sino que también entretiene y provoca al lector. Exactamente. Te invita a cuestionar tus ideas preconcebidas sobre la historia de España. Y esta actitud crítica no se limita a figuras individuales, ¿verdad? No, en absoluto. También la encontramos en su análisis de instituciones como la Iglesia y el Ejército. Por supuesto. Así es, Pérez Reverte cuestiona el papel de la Iglesia en la historia de España, argumentando que en muchas ocasiones frenó el progreso y limitó la libertad intelectual. Ya veo. Un tema delicado, sin duda. Claro. Y que seguramente ha generado controversia. Sin duda alguna. ¿Y qué hay del Ejército? El ejército, También recibe críticas. por supuesto, Pérez Reverte no se muestra precisamente indulgente con el papel del ejército en la historia de España, especialmente con su participación en diversos conflictos y su tendencia hacia el autoritarismo. Entiendo. No lo deja pasar por alto. Parece que nadie se libre del ojo crítico de Pérez Reverte. Es un observador agudo. Pero entre tanta crítica, ¿hay espacio para alguna visión positiva de la historia de España? Por supuesto que sí. Ah, bueno. Recordemos lo que mencionamos al principio. Ajá. Una historia de España no es solo una colección de quejas. Pérez Reverte también celebra los triunfos de España y reconoce aquellos momentos en que individuos, grupos o incluso instituciones estuvieron a la altura de las circunstancias y lograron algo realmente admirable. O sea que hay un balance. Exacto, un equilibrio entre la crítica y el reconocimiento. ¿Podrías darnos un ejemplo de algo que celebre? Algo que celebre. Me intriga saber qué considera él un punto álgido de la historia española. Pues, por ejemplo, admira a algunos monarcas españoles que demostraron valentía e inteligencia y una genuina preocupación por su pueblo. Los contrapone a figuras como Fernando Sist, destacando la diferencia entre un liderazgo efectivo y una tiranía destructiva. Es interesante esa distinción. ¿Sí? Entonces no se opone a la monarquía como concepto, sino a los malos gobernantes. Exacto. Está dispuesto a reconocer los méritos incluso dentro de instituciones que en general critica. Esa es la clave. No cae en maniqueísmos, no es blanco o negro. Y esa capacidad de matizar es lo que hace tan fascinante a una historia de España. No es un relato en blanco y negro de buenos contra malos. No. Es un tapiz complejo, tejido con hilos positivos y negativos. Una imagen muy acertada. Y Pérez Reverte parece decidido a tirar de todos esos hilos, Sí. a desentrañar los mitos y revelar una imagen más completa y quizá más incómoda de la historia de España. Es una excelente manera de describirlo. Sí. No pretendo ofrecer una versión simple e idealizada de la historia. No. Quiere incomodar al lector, desafiar sus ideas preconcebidas y obligarlo a enfrentarse a la complejidad del pasado de España. Un desafío intelectual. Podríamos decirlo así, Y eso es lo que convierte este libro en algo mucho más que un simple libro de historia. sin duda. Es un punto de partida para la reflexión, una provocación, una invitación a pensar críticamente sobre las fuerzas que han moldeado a España y a su gente, Un libro que te hace pensar. y replantearte muchas cosas. Sin duda lo consigue. Mm. Y lo hace de una manera informativa y al mismo tiempo tremendamente entretenida. O sea que no es un tostón. Pero nada. Es historia contada con un guiño y una sonrisa irónica, con una ceja levantada y una lengua afilada. Me gusta esa imagen. Mencionabas antes que el libro está basado en artículos que Pérez Reverte escribió para un periódico. Sí. ¿Crees que ese formato influye en su estilo narrativo? Por supuesto. Al escribir para un periódico, Pérez Reverte debía captar la atención del lector desde el primer párrafo. Claro. Tenía que ser conciso, directo Ah, y usar un lenguaje que conectara con un público amplio. un lenguaje accesible. Exacto. Y eso se refleja en una historia de España. Sin duda. Entiendo. No es el lenguaje académico y denso que encontramos en muchos libros de historia. No. Es un estilo más ágil, más cercano al lector común. Más fresco, más directo. Y para mantener la atención del lector, Pérez Reverte recurre a anécdotas, historias curiosas, detalles que quizás no encontraríamos en un libro de texto tradicional. Ese es uno de sus recursos. ¿Podrías compartir alguna de esas anécdotas que te haya llamado la atención? ¿Alguna anécdota? Algo que ilustra el estilo narrativo de Pérez Reverte. Claro, recuerda lo que mencionamos antes sobre el rey Ramiro II de Aragón. Es su peculiar forma de lidiar con los nobles rebeldes. Ah, sí, el rey que convirtió las cabezas de sus enemigos en una exposición de arte moderno. Exacto. Esa anécdota es un ejemplo perfecto del humor negro y la ironía que caracterizan a Pérez Reverte. Es muy gráfico. Totalmente. No se limita a narrar el hecho histórico, sino que lo adereza con un comentario mordaz que lo hace memorable. Y que te hace reflexionar sobre la brutalidad del poder. Es una forma muy efectiva de hacer que la historia cobre vida,
¿no crees? Totalmente de acuerdo. Te deja con una imagen impactante que difícilmente olvidarás. Y que te invita a investigar más sobre ese personaje. Y ese es uno de los grandes méritos de Pérez Reverte como historiador. Sin duda. Entiende que la historia no es solo un conjunto de fechas y batallas. No. Es una historia de personas, de personalidades, de momentos que revelan el verdadero espíritu de una nación. De pasiones, de intrigas, de luchas de poder. Y para transmitir ese espíritu, necesita un lenguaje vivo, imágenes potentes, anécdotas que capturan la atención del lector. Y Pérez Reverte es un maestro en eso. Una historia de España está llena de esos momentos. Es un libro que te atrapa. Es una obra que te hace reír, te hace reflexionar y sobre todo te invita a cuestionarlo todo. A no dar nada por sentado. Suena a una experiencia de lectura única e inolvidable. Lo es sin duda. Y para nuestros oyentes que estén deseando embarcarse en su propia exploración de la historia de España, vista a través de los ojos de uno de los autores más celebrados de España, les recomendamos encarecidamente que consulten el enlace que encontrarán en el primer comentario debajo de este episodio. Allí encontrarán una oportunidad fantástica para escuchar la versión en audiolibro de Una historia de España, de forma gratuita con una prueba de Audible. Es la manera perfecta de sumergirse en el mundo de Pérez Reverte y escuchar sus palabras cobrar vida a través de la voz de un talentoso narrador. Una experiencia auditiva que complementa a la perfección la lectura. Pero antes de que lo hagan, vamos a tomar un breve descanso. ¿De acuerdo? Cuando volvamos profundizaremos en algunas de las críticas específicas que Pérez Reverte realiza a varios momentos de la historia de España. Perfecto. No se lo pierdan. Y regresamos a nuestra inversión en Una historia de España. Sí. Me ha fascinado cómo Pérez Reverte utiliza el humor El humor. para abordar momentos históricos complejos. Sí. Es como si nos diera un codazo cómplice mientras nos susurra. Ajá. Puedes creer lo que hicieron estos tipos. Es una técnica brillante para mantener al lector enganchado. Totalmente. Y no solo utiliza el humor, también recurre a ironía, al sarcasmo. Claro. A un lenguaje que rompe con el tono solemne que a veces encontramos en los libros de historia. Es verdad. No es el típico historiador. Exacto. Te aburre con datos y fechas. Es como si nos invitara a tomar un café con él Sí. y charlar sobre la historia de España de una forma desenfadada, Ajá. sin perder por ello el rigor histórico. Eso es importante. Claro que sí. No se trata de frivolizar. Sino de hacer la historia más accesible. Más humana. Exacto. Y esa informalidad no implica superficialidad. No, para nada. Pérez Reverte no teme abordar temas controvertidos, No. cuestionar figuras intocables, poner el dedo en la llaga de la historia de España. Le gusta la polémica. Hablando de cuestionar figuras, mencionábamos antes su visión crítica de Fernando Ceset. Fernando Ceset. ¿Podrías contarnos un poco más sobre qué aspectos de su reinado critica Pérez Reverte? Bueno, Pérez Reverte se centra en el absolutismo de Fernando Ceset, en su afán por concentrar todo el poder en su persona, eliminando cualquier atisbo de oposición o disidencia. Ya veo. Lo retrata como un rey aferrado al pasado, incapaz de adaptarse a los cambios que se estaban produciendo en Europa. Un rey anclado en el antiguo régimen. Podríamos decirlo así. Es interesante cómo contrasta esa imagen de Fernando Ceseto con la de otros monarcas, que según mencionabas antes, admira. ¿Qué características busca Pérez Reverte en un buen gobernante? Para Pérez Reverte, un buen gobernante es aquel que sabe anteponer los intereses de su pueblo a los suyos propios. Un gobernante que piensa en el bien común, Exacto. no solo en su propio beneficio. Un líder que busca el progreso, la justicia, el bienestar de sus súbditos. Alguien que realmente se preocupa por su gente. Y por supuesto, alguien con la inteligencia y la valentía necesarias para tomar decisiones difíciles en momentos complicados. Un líder con visión y coraje. Eso es. Y esas cualidades las encuentra en algunos de los reyes que recorren las páginas de Una historia de España. Sin duda, Pérez Reverte no idealiza el pasado. Claro. No presenta a todos los reyes como héroes, No. pero sí reconoce las virtudes de aquellos que considera que gobernaron con sabiduría y justicia. Ahí está el balance. Exactamente. No te da de crear una imagen idílica, No. sino de reconocer los aciertos. Y también los errores. Me parece un enfoque equilibrado. Y sí. No se trata de blanquear la historia, No. ni de demonizarla. Se trata de comprenderla en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras. Esa es la clave. Y esa es la clave para acercarse a la obra de Pérez Reverte. Sin duda. No esperes encontrar una historia lineal edulcorada sin aristas. Prepárate para un viaje apasionante,
lleno de sorpresas, de humor, de crítica y sobre todo de una profunda reflexión sobre la identidad de España. Un viaje que te hará cuestionar muchas cosas. Una invitación a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la historia, Sí. a mirar el pasado con ojos críticos, Ajá. pero también con una cierta dosis de humor e ironía. No hay que olvidar el humor. Y para quienes se sientan atraídos por esta propuesta, les recordamos que pueden disfrutar de la versión en audiolibro de Una historia de España de forma gratuita. Una excelente opción para quienes prefieren escuchar que leer. Solo tienen que hacer clic en el enlace que encontrarán en el primer comentario debajo de este episodio. Así de fácil. Tendrán acceso a una prueba gratuita de Audible y podrán sumergirse en las palabras de Pérez Reverte guiados por la voz de un talentoso narrador. Una experiencia inmersiva. Una oportunidad única para acercarse a la historia de España de una forma diferente, amena, provocadora y sin duda inolvidable. No se lo pierdan. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en Una historia de España. Ha sido un placer. Esperamos que les haya resultado interesante y sobre todo que les incite a explorar la obra de Pérez Reverte Sí. y a descubrir su particular visión de la historia de España. Un autor que no deja indiferente. Recuerden, la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres. No. Es un relato fascinante lleno de vida, de emociones de personajes que nos hacen reír, reflexionar y a veces incluso cuestionarlo todo. La historia es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Hasta la próxima y que sigan disfrutando del placer de descubrir nuevas historias.